Bienvenidos, quien les habla su facilitador virtual, Roberto Tovar. En esta presentación voy a tratar de explicarles los enfoques paradigmáticos de la investigación o los paradigmas de la investigación científica. Es necesario definir lo que conocemos como paradigma, y el paradigma no es más que la forma en cómo nosotros miramos al mundo, cómo nosotros conocemos al mundo. Si nos guiamos por los autores señalados en esta presentación, podemos decir que es una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real, o una síntesis de creencias que son compartidos por una comunidad científica, puesto que el paradigma nos va a permitir a los investigadores conocer cuáles son los métodos, técnicas e instrumentos más idóneos para abordar un tema de investigación o una realidad a estudiar. Asimismo, como investigadores es necesario que estemos conscientes que para abordar una realidad existen diferentes formas y que en algunos momentos o en determinados momentos ciertos paradigmas, métodos e inclusive técnicas no son los más idóneos para estudiar o abordar un fenómeno. En este sentido, tenemos que evitar en caer lo que hay algunos autores que han denominado o definido como parálisis paradigmática, que son aquellos principios de organización del pensamiento que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin tener conciencia de ello. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que esta realidad necesita un abordaje más profundo con otro paradigma, con otro método, y encasillamos o entubamos la investigación porque tenemos miedo a conocer una nueva forma de hacer ciencia. Si hacemos una retrospectiva de cómo nosotros hemos tradicionalmente investigado, podemos observar que históricamente siempre habíamos trabajado con el paradigma positivista. Sin embargo, existía la necesidad de un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de concebir o interpretar una realidad. Específicamente en el campo de las ciencias sociales habían fenómenos de estudio que el positivismo no podía darnos respuestas suficientes o ampliamente o a profundidad sobre lo que estaba pasando, porque más allá de referirnos al número, era necesario profundizar hacia el porqué de las cosas. Es por eso que nace una nueva corriente que es la pospositivista. Dentro de este campo pospositivista emergieron nuevas ciencias o nuevas formas de hacer ciencia. El autor Jesús Leal plantea diferentes miradas para abordar una realidad. Tenemos la ciencia positivista, que es la con que hemos trabajado tradicionalmente. Tenemos la ciencia fenomenológica o interpretativa, que es propuesta por Husserl a raíz de esta nueva corriente pospositivista. Tenemos la ciencia crítica, que la plantea Habermas. Tenemos la ciencia de la complejidad, que es parte del pensamiento de Edgar Morin. Y tenemos la ciencia integral holónica, que es propuesta por Ken Wilber. Ahora bien, existen diferentes miradas o existen otras formas también de hacer ciencia. Sin embargo, aquí vamos a explicar 4 de las que propone el autor antes señalado, Jesús Leal. Antes de continuar a explicar cada una de estas matrices epistémicas o enfoques paradigmáticos, es necesario hacer algunas diferencias entre lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es netamente el paradigma positivista, y en ella se abordan dimensiones medibles y cuantificables, es decir, existe objetividad crítica y neutralidad. Si la investigación no es comprobable, es dudosa o es dudoso el resultado. Los análisis se hacen desde afuera, externo a los autores y a los escenarios. Los datos numéricos deben ser estrictamente exactos y confiables, ya que los mismos deben ser verificados. Busca describir leyes, generar resultados, hacer ciencia positiva.
La construcción teórica es el punto de partida a través de diseños estructurados. El método que privilegia es el método deductivo y existe un monismo metodológico. Mientras que la investigación cualitativa, a la cual tributa principalmente la ciencia o el paradigma interpretativo o fenomenológico y el paradigma sociocrítico, en este tipo de investigación, el mundo de vida de otras personas, los motivos y los significados y las emociones son fenómenos de estudios, ya que la realidad es abordada de una manera subjetiva e intersubjetiva. Es decir, hay una atención centrada en los actores, que se convierten en informantes clave, y en ellos se realiza un contacto directo, tanto con el informante como con el escenario, es decir, la geografía en el cual este informante clave se desenvuelve, ya sea su comunidad, su sitio de trabajo, su familia. La comprensión de la realidad se hace desde múltiples perspectivas. Lo cotidiano se convierte en un espacio para la comprensión de la realidad. La construcción teórica es el punto de llegada, en contraposición a la investigación cuantitativa, que es el punto de partida. Los diseños son flexibles, emergentes y semiestructurados. ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes métodos y diferentes técnicas más hacia lo que es la descripción. Bien es cierto que podemos utilizar una observación participante porque el investigador no solamente observa, sino que participa del proceso, pero es necesario ahondar a profundidad a través de lo que es una entrevista, ya sea semiestructurada, estructurada, abierta, a profundidad, según el autor que esté utilizando. También existen las investigaciones cualitativas donde hay la unión de dos métodos, como la unión del método fenomenológico y el hermenéutico. El fenomenológico busca comprender la realidad desde el otro, desde cómo la persona te está contando la historia. Sin embargo, el hermenéutico no solamente va a comprender cómo el otro te lo está contando, sino que va a tratar de ponerse, el investigador va a tratar de ponerse en el zapato del sujeto investigado para tratar de sentir lo mismo y hacer una verdadera hermeneusis de la realidad que está inmersa, o de la realidad en la cual está inmersa el sujeto investigado. Ahora fíjense bien, la investigación que parte del paradigma complejo y desde la nueva visión que se plantea de la UBA, el enfoque integrador transcomplejo, se utilizan ambos tipos de investigación. Es decir, existe una unión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Se pueden utilizar tanto técnicas, o es necesario utilizar tanto técnicas cuantitativas como técnicas cualitativas, pues permite la unión de ambos enfoques de investigación o ambos tipos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, para obtener el mayor cúmulo de tanto resultados como hallazgos que permitan que la investigación trascienda hacia una valoración integral del sujeto o los sujetos investigados. La matriz epistémica positivista busca controlar y explicar el porqué de las cosas. Existe una escisión o una separación entre el sujeto y el objeto. La información, o específicamente los datos, son recolectados por el investigador en un momento determinado de acuerdo al tipo de investigación, pero no existe mayor contacto con los sujetos, puesto que existe objetividad. Los análisis son estructurados y prefijados, ya que al solamente buscar un número o un porcentaje, el investigador va a manifestar o va a explicar
un porcentaje positivo y un porcentaje negativo. Los objetivos son medibles y alcanzables. Si el objetivo no fue logrado, la investigación debe rehacerse nuevamente. Las muestras son representativas, con validez tanto interna como externas. Hay muestras reducidas, pero hay muestras en las cuales, debido a la amplitud de la población, es necesario utilizar un estadígrafo que permita calcular qué porcentaje o qué muestra es representativa de acuerdo a la población. Dentro del paradigma positivista existen 3 diseños de investigación: los diseños experimentales, no experimentales y bibliográficos. Ahora bien, la matriz epistémica fenomenológica o interpretativa, o como también se le dice paradigma interpretativo, busca comprender o sentir lo que el otro siente. Parte del principio del epogé o epoché, que fue descrita por Husserl como la supresión de juicios. Nosotros no estamos como investigadores para juzgar a los informantes, sino para escucharlos. El fenómeno es observado desde adentro, tanto del escenario como del sujeto de estudio. Se le asocia lo inductivo, lo holístico, lo subjetivo, lo intangible, es decir, los sentimientos, lo que vive la persona, lo que intrínsecamente siente el sujeto investigado. Husserl señalaba que la fenomenología es la ciencia rigurosa, porque se busca comprender el comportamiento humano. Los métodos derivados de la matriz epistémica fenomenológica o del paradigma fenomenológico son, o algunos de ellos son, el hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, y algunos autores definen la historia de vida como parte del método etnográfico. Hay autores que lo separan, puesto que la etnografía busca estudiar una cultura, un modo de vida, donde el investigador debe adentrarse a conocer ese mundo de vida, vivir como ellos, compartir con ellos, para tratar de sentir lo mismo que sienten ellos y realizar la investigación. La historia de vida, que hay autores como Miguel Martínez que establecen que es propia de la etnografía, específicamente relata la vida de una persona, de un personaje, que para el investigador es trascendental. Ahora bien, los métodos iniciales, como el método hermenéutico, busca interpretar tanto los gestos, los textos, el comportamiento de la persona investigada. La fenomenología busca comprender esa realidad. Como se dijo anteriormente, existen autores como Spiegelberg, quien hace una unión del método fenomenológico y hermenéutico, es decir, busca no solamente comprender desde el otro, sino interpretar como el otro. Las técnicas propias de este paradigma fenomenológico o interpretativo son la observación participante y la entrevista abierta, semiestructurada, estructurada o a profundidad, según el autor con el cual el investigador esté trabajando. Hay diferentes autores y hay diferentes definiciones, pero son entrevistas que buscan información que propicia un enriquecimiento de la investigación. Por eso es que Husserl llamaba que la fenomenología era la ciencia rigurosa, porque se trata de comprender e interpretar el comportamiento de la persona, lo que siente, cómo vive, cómo actúa, tanto en su escenario donde vive como en el escenario donde trabaje. Porque ciertamente en educación es muy común ver
un contexto etnográfico, puesto que el docente generalmente convive con el grupo de estudiantes. Entonces, un aula de clase, según lo que sostiene Miguel Martínez, es un contexto etnográfico. La matriz epistémica sociocrítica o el paradigma sociocrítico, la realidad está constituida por la interacción de un proceso dinámico. Se busca unir tanto la teoría como la práctica. De aquí el principio del paradigma, que es reflexión, investigación, reflexión. El objeto de la investigación es negociado con los participantes. Se utiliza comúnmente una técnica denominada focal group o grupo focal, que es donde el objeto de investigación o el fenómeno que se va a investigar se discute y se buscan las alternativas necesarias para transformar, porque el fin último de la investigación sociocrítica o del paradigma sociocrítico es la transformación y el cambio. Se realiza un plan de acción abierto y flexible que puede ir cambiando a medida que los propósitos son llevados a la práctica. La matriz epistémica sociocrítica o el paradigma sociocrítico busca conocer y comprender la realidad como praxis. El conocimiento está orientado a mejorar al ser humano, su entorno y su contexto. Como se dijo, el fin último o el principio teleológico de este paradigma es la transformación y un cambio dentro de la sociedad, que se hace de manera colectiva. El investigador conforma un grupo motor que es el que lleva a cabo la investigación. Se aplican técnicas tanto cualitativas como entrevistas. También se aplican, como se dijo anteriormente, grupos focales, pero si el investigador o los investigadores consideran que es necesario aplicar una encuesta, también es válido dentro de lo que es el paradigma sociocrítico, puesto que va a aportar mayor información y le va a permitir a este grupo de investigadores, a este grupo motor, abordar la realidad o abordar el fenómeno de estudio y los posibles cambios que se puedan hacer para, como se dijo, transformar el fenómeno. Por otro lado, el paradigma complejo, la matriz epistémica compleja, tiene un punto de partida no lineal ni mutilante para el estudio de una realidad, porque es una forma de dialogar con la realidad más que simplificarla y absorberla en su totalidad. La investigación compleja está guiada por la duda, por la incertidumbre, por el caos. Reconoce lo inacabado e incompleto del conocimiento, porque el conocimiento completo es imposible. Descansa en tres principios: el dialógico, donde los opuestos se entienden, y surge la idea de complementariedad. Lo que puede ser causa también puede ser el efecto. La recursividad organizada. Y el principio hologramático, donde el todo está en las partes y las partes están en el todo. Es decir, el principio holístico. Existe unidad del conocimiento, porque es vista desde la multidimensionalidad de los caracteres del conocimiento. Como se ha dicho a lo largo de la presentación, se puede utilizar tanto técnicas y métodos cuantitativos como métodos y técnicas cuantitativas. Esto va a permitir al investigador complejo, a través de este multimétodo, una comprensión donde el conocimiento está en constante construcción y en movimiento. Abordando un poco del tema
del enfoque integrador transcomplejo, Villegas sostiene que la transcomplejidad en la investigación tiene como finalidad la comprensión del mundo presente desde lo imperativo de la unidad del conocimiento. Su interés es la dinámica de la acción y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad. En este orden, la complejidad da una mirada más integradora que busca, mediante la postura holística y compleja, indagar y descubrir las múltiples manifestaciones con las que los fenómenos se nos aparecen. Es entonces buscar alternativas metodológicas que permitan la producción del conocimiento, que conlleven a una autotransformación, que integre holísticamente a todos los fenómenos y procesos autónomos, que superen la concepción clasista referente al pensamiento científico concreto. En este sentido, no se contrapone a la dialéctica materialista o a otras disciplinas, sino que busca actualizarla, donde la relación todo-parte sí se puede manifestar, tanto subjetiva como objetivamente. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes la reflexión del autor Claudio Alegre, quien señala que la ciencia deductiva, austera, rígida, automática, debe dar paso a una ciencia variada, imprevista, flexible e incluyente. Es decir, basarnos en la autonomía del sujeto investigador, no encasillar o entubar las investigaciones por lo que yo domino, salir de mi zona de confort y buscar otros paradigmas y métodos que permitan enriquecer mi investigación, puesto que, como se dijo durante la explicación de la presentación, no existe una receta para abordar una realidad, pero hay realidades que necesitan ser abordadas de manera más profunda, utilizando algunos de los paradigmas y métodos que fueron señalados anteriormente. Muchas gracias por su atención.